herramienta extraordinaria que muchas veces no utilizamos, que es el escribir. Destila tus ideas escribiendo. Muchas de mis pinturas salieron de escribir. A mí me encanta escribir. De hecho, estoy escribiendo un libro de pintura, a ver si lo puedo ir siguiendo. Yo calculo que en un año más o menos lo podría estar publicando. A mí me gusta mucho escribir un diario. Lo escribo a la mañana, a veces a la noche. Y básicamente ir expulsando las ideas y los pensamientos nube, como dice Julia Cameron, quien aconseja escribir las páginas matutinas. De hecho, cuenta la experiencia de un montón de escritores que conocemos que a partir de las páginas matutinas lograron lanzar o animarse a hacer cosas. Ella dice que las páginas matutinas empujan las ideas a las acciones y que tenés menos letargos entre una acción y la otra y que las vas haciendo bien pegaditas una tras de la otra porque ya fuiste organizando las ideas a la mañana y que si escribís a la noche, bueno, tiene otros beneficios, pero es más una reflexión que hiciste durante el día. Yo en la práctica hago ambas. Escribo a veces a la mañana, a veces a la noche, a veces en los dos momentos. Casi que escribo todos los días, es muy raro que no escriba y me ayuda muchísimo y ella aconseja hacerlo con virome en mano por cómo procesamos la información cuando algo es táctil. Procura descansar de la pintura escribiendo y viceversa. Que se comuniquen estas dos disciplinas, escribiendo y dibujando, dibujando y escribiendo. Nutren las ideas, si no llegás a hacer un sketch o un croquis, prueba a escribir lo que querés pintar, los autores que estuviste viendo, hacia dónde te gustaría ir con tu pintura y tu dibujo. Escribí sobre tu universo, las cosas que haces, las cosas que deseas, los autores que te gustan. Escribí los títulos de las pinturas, escribí qué técnicas te gustaría hacer. Procurá llenarte la cabeza, la mente de información relevante para vos y a su vez de ideas que vas a ir concretando. Hay muchos estudios hechos con respecto a que si uno escribe y luego relee lo que escribe en cuanto a una proyección, un deseo, una meta, tenés muchas más chances de alcanzarlas, básicamente por cómo se setea nuestro cerebro a la hora de releer y confirmar ese deseo. Te recomiendo el libro de James Clear, Hábitos Atómicos, que habla bastante de esto, pero realmente para la pintura escribir es súper importante. Escribir tus proyectos, escribir tus deseos, escribir por qué pintas, para qué pintas, qué no pintaste, qué te gustaría pintar, qué le está pasando a tu pintura, hacia dónde la querés llevar y cuáles son tus deseos, tus caprichos, tus lugares más recónditos e íntimos para llevarlos luego hacia el universo de la pintura. Cuando escribimos sabemos lo que pensamos, a veces no conocemos lo que pensamos, tenemos un montón de pensamientos intrusivos. Procura entonces escribir no solo para hacer catarsis, organizar las ideas, sino luego para ir armando estos proyectos futuros de pinturas. Es mucho más probable que te dirijas hacia la acción si escribís lo que querés pintar. Muchas gracias por haber visto este video. Suscríbete al canal para ver más material y más contenido de dibujo y pintura. Seguime en Instagram para conocer un poco más lo que hago y espero verte en el próximo video.